Este es un tema, hermano, muy especial. Es un tema que para muchas personas les causa a veces temor. Hay personas que no quieren escuchar estas clases de predicaciones porque les preocupa lo que viene, hermanos. Pero ¿cuántos saben que la primera persona interesada en saber sobre los tiempos venideros somos nosotros, la iglesia del Señor? La palabra dice, hermano, que Dios no hará nada, hermano, nada, sin que antes lo haya revelado en su palabra y lo haya dicho a sus profetas, pastores o maestros para que se lo transmitan a la iglesia, hermanos. Estos son tiempos, hermanos, en que la iglesia tiene que estar apercibida y preparada, hermanos, porque como decía el varón de Dios, Jesucristo, hermanos, puede venir en este mismo instante. En este mismo momento, hermano, la trompeta podría sonar, hermano, y seríamos levantados los que estuviéramos listos para irnos con el Señor. Pero lamentablemente, hermano, usted y yo sabemos que no todos se irán con el Señor. ¿Cuánto quisiera Jesús de Nazaret que todos los que llenan una iglesia, hermano, se levantaran cuando Él viniese por su iglesia? Pero somos conscientes, hermanos, que no solamente es tener una Biblia en la mano y venir a la iglesia de vez en cuando lo que nos va a hacer, nos va a permitir ser levantados por el Señor, hermanos. Dios está buscando una iglesia, como dice en su palabra, sin mancha y sin arruga. Una iglesia dispuesta, ataviada, hermanos, como una novia lista para cuando venga su amado esposo. Y tenemos que estar preparados en este tiempo, hermanos. Son tiempos difíciles que estamos viviendo en esta época. Muchas personas saben que el Antiguo Testamento, hermanos, dio señales y dio palabras proféticas sobre el nacimiento, sobre el sufrimiento y sobre la muerte de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos lo saben? Ahora, si usted mira en el libro de Miqueas, no busque, lo voy a decir así rápidamente. El libro de Miqueas, capítulo 5, en el versículo 2, el profeta Miqueas da una palabra profética sobre el lugar exacto, hermano, en que nacería el Hijo de Dios. El profeta Miqueas, por revelación del Espíritu Santo, hermano, revela exactamente el sitio preciso donde el Hijo de Dios nacería. Miqueas habla de Belén. Y realmente, hermanos, así fue. ¿Cuántos saben que Jesús nació en Belén? Así fue, hermano. La palabra cientos de años atrás, dicha por un profeta, en revelación por el Espíritu Santo, se cumple años y años después, hermano. Exactamente el lugar establecido por la palabra de Dios en su corazón. El profeta Isaías, hermano, en su palabra, en el mensaje de Dios, en el capítulo, hermano, 53, dice exactamente, hermano, cómo sería el sufrimiento y la muerte del Mesías. 7 siglos antes de que Cristo viniese a esta tierra, el profeta Isaías, por revelación de Dios, describe en Isaías 53 exactamente, hermano, cómo sería la manera como Cristo moriría, hermanos. Dice la palabra que Jesús fue varón experimentado en quebranto, hermano. Dice la palabra de Dios así: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice la palabra de Dios, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, mas el herido fue por nuestros pecados y fue molido por nuestras rebeliones, hermanos. Exactamente como lo dijo el profeta Isaías, así fue exactamente como sucedió en la bendita palabra de Dios, hermanos. ¿Y usted cree, hermanos, que lo que Dios habló en su palabra sobre estos tiempos va a ser diferente? Exactamente, hermanos, como Jesús lo dijo en su palabra, así va a ser, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles hoy en día, hermanos. Estamos realmente viviendo crisis en el mundo entero. Yo estoy realmente sorprendido, hermanos, porque cuando usted mira la televisión, cuando usted mira cuando escucha la radio, cuando usted ve en el internet o lee el periódico, hermano, usted se da cuenta que el mundo está en caos. Las superpotencias del mundo, hermano, que se creían naciones prácticamente que nunca llegarían a una crisis económica, están en crisis económica, hermanos. Potencias del mundo que nunca pensaron, hermanos, que serían tocadas en sus cimientos económicos, o lo están siendo tocados en sus cimientos económicos, hermanos. Gente que migra a países y potencias para vivir mejor. Dejan su nación y van y emigran a países
subdesarrollados o superdesarrollados, hermanos, para tener un mejor trabajo. Y se encuentran, hermanos, que en esos países hay más caos que en estos. Hay más crisis que en estos tiempos, hermanos. Porque el hombre ha colocado su esperanza en las cosas tangibles, en las cosas materiales, hermanos. Pero la palabra dice, hermano, que cuando tú colocas tu esperanza en las cosas materiales, hermano, fácilmente se te pueden ir de entre las manos. Porque son efímeras, hermanos. El dinero es efímero. La fama es efímero, el poder es efímero, hermanos. Estaba mirando que según las estadísticas, en la tierra, hermanos, si no estoy mal y me corrigen, 15, 20 años adelante, según los grandes hombres de la ciencia, el agua potable se podría acabar. Dicen los estadistas, que muy seguramente en 15, 20 años la tierra no podrá suplir por sí misma el alimento para la gente que habitará en ese tiempo. Se están buscando recursos, hermanos, en diferentes lugares, cómo hacer y cómo permitir que la raza humana pueda seguir alimentándose de una tierra enferma, hermano, y contaminada. Se están haciendo experimentos para ver si podemos llegar a la luna, incluso a Marte. El hombre está mirando posibilidades de poder emigrar, hermano, no a otra nación, a otros mundos, hermanos. Porque las reservas de la tierra en agua, en alimentos, hermanos, se están agotando rápidamente. La contaminación mundial es increíble, hermanos. La gente muere hoy en día, no solamente por enfermedades físicas, sino respiratorias. La contaminación es increíble, hermanos, hoy en día. Usted levanta la mirada y usted mira a Bogotá y a veces al mediodía es como una cortina, hermano, una niebla en pleno sol. En pleno mediodía, hermanos. Eso es contaminación, eso es polución. Ese aire contaminado, hermano, está aniquilando también nuestra salud. Estaba mirando, hermanos, que es increíble cómo la tierra se está moviendo en estos tiempos. Tiembla aquí, tiembla allá, terremoto aquí, terremoto allá, un volcán se activa aquí, otro volcán se activa allá, inundaciones, donde antes hacía frío, ahora es calor. Donde la gente se moría de calor, ahora se está muriendo de frío. Y la gente, hermano, no sabe qué hacer. Y se pregunta a la gente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir en 10, en 15 años? Y la iglesia, hermano, tiene que preguntarse, ¿qué vamos a hacer? Pregúntele a los hermanos, ¿qué vamos a hacer? La palabra dice así, hermanos, escúcheme lo que la palabra dice. Dice que Dios contempla toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Dios guardará en completa paz, hermano, a aquel cuyo corazón en Él ha confiado. El que habita al abrigo del Altísimo, dice la palabra de Dios, vivirá bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Tu esperanza, hermano, no es un sistema económico. Tu esperanza no es ninguna nación. Tu esperanza no es ningún trabajo que tú en este momento tengas. Tu esperanza se llama el Señor Jesucristo. Jesús dijo en su palabra, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mirando esta palabra, hermanos, que tiene que ver con el final de los tiempos, estaba mirando algo en particular. Yo veo que hay una crisis grande en la familia, hermanos. Hay crisis en lo político, hay crisis en lo económico, hay crisis en lo familiar. Si usted ve a los políticos hoy en día, hermanos, son personas corruptas, prometen cosas y después no las cumplen, roban las arcas del Estado, roban los impuestos que usted está pagando, malversan los fondos del Estado. Si usted mira, hermano, la familia está desintegrando rápidamente. Ya los esposos no aman y cuidan a sus esposas. Ya las esposas no respetan y honran a sus esposos. Ya los hijos no respetan y honran a sus padres. Ya los padres no saben educar a sus hijos, hermanos. Estamos en una crisis en este tiempo. Crisis de valores, hermanos. Usted sabe que ahora los niños de edad de 10, 12 años ya no se les habla de Cristo en la escuela. ¿Sabe de qué se les está hablando a los niños en la escuela? De preservativos. No se les habla de santidad, hermano. No se les dice que el pecado es malo.
No les dice que guardar su cuerpo es bueno. No se les dice eso, hermano. Se les dice cómo planificar para que siendo niñas de 12, 13 años no queden embarazadas. Principios morales, hermanos, que están llegando al límite en que Dios, hermano, va a actuar de una manera poderosa en esta tierra, hermano. La tierra se está moviendo porque está cansada del hombre de pecado que camina sobre ella, dañándola y destruyéndola, hermanos. Y Dios está cansado de que el hombre siga haciendo lo que quiere y no tenga a Dios en cuenta en lo que hace. Y son tiempos, hermanos, que tenemos que recapacitar. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? La iglesia, hermano, no puede ser una iglesia contaminada. Tiene que ser una iglesia separada. Que ellos, hermanos, se vuelvan a nosotros, pero no nosotros a ellos. Yo pregunto en esta noche algo, hermano, de verdad, pregunto al varón de Dios. Si la trompeta sonara ahora, hermanos, ¿está seguro que usted se iría con el Señor? ¿Está seguro que su comportamiento, está seguro que su pensamiento, está seguro que su testimonio, está seguro que usted es un hombre íntegro, mujer íntegro, joven íntegro, niño íntegro, para que cuando venga Cristo, el Señor te levante? La gente piensa, hermano, que estar en la iglesia y se esconde en ella y piensa que estando aquí, hermano, cuando Cristo venga, va a ser levantado. La gente piensa que cargar la Biblia y no leerla y no meditarla y no guardarla en el corazón hará que sea levantado. La gente piensa que cantando con una bonita voz, hermano, o cantando, pensará que va a ser levantado, hermanos. Y no es así, hermano. Quiero decirle que cuando Cristo venga por nosotros, Dios lo primero que va a ver en nosotros será el corazón recto delante de Él, hermanos. Una vida en obediencia a su palabra. Una vida íntegra, hermanos. Una vida en santidad, hermanos. Dios no es un padre alcahueta, hermano. Dios es un Dios de amor. Y la palabra dice, hermanos, que Dios, cuando ama al Hijo, hermano, lo corrige. Hoy es una noche de corrección. No siempre nos hablan de prosperidad, hermano. No siempre nos hablan de cómo conseguir un buen trabajo. No siempre nos hablan de milagros. No siempre nos hablan en profecía, hermano. No siempre escuchamos lo que queremos. A veces Dios tiene que llamarnos la atención, hermanos, porque nuestra vida delante de Él no es una vida íntegra ni recta para Dios, hermanos. ¿Cuántos han escuchado de un orden mundial que viene en camino? Un orden mundial. Un orden mundial. ¿Cuántos han escuchado sobre eso? Si usted mira, hermanos, mire lo que le voy a decir en esta noche. Hay crisis en lo económico, ¿verdad? En toda la economía del mundo, hermano, hay crisis. Europa se tambalea, América se tambalea, Sudamérica se tambalea. Hay crisis, hermano. Hay crisis en lo político, lo hay. Hay corruptos, líderes enfermos, líderes que esclavizan, hermanos, líderes que dicen una cosa y hacen otra con sus actos. Hay crisis en lo político. ¿Qué me dicen de la iglesia? Hay adulterio en la iglesia, hermanos. Hay fornicación en la iglesia. Pastores, hermanos, que se levantaron siendo hombres ungidos y llamados por Dios a predicar la palabra y tomaron la palabra de Dios para hacerse millonarios y comercian la fe, hermano, y venden los milagros y hacen mercadería de ustedes y de mí, hermanos. ¿Es bueno que un pastor tenga una casa? Es bueno. ¿Es bueno que su pastor tenga un carro? Es bueno. Pero yo miro pastores en otras iglesias, hermano, no digo cuáles, carros de 300 millones, casas de 1000 y pico de millones, fincas, hermanos, caballos de paso. ¿De cuándo acá Dios te llamó a ser un millonario a costa de la fe de sus ovejas? ¿De cuándo acá, hermanos, la palabra de Dios tiene que ser vendida y comercializada para esclavizar a las ovejas y coger la lana y vestirse solamente él y dejar la oveja desnuda y enferma? ¿De cuándo acá pasa eso, hermanos? Pero algún día Dios, hermano, va a juzgar a cada pastor, a cada profeta, a cada evangelista que comercializó con la palabra de Dios.
Algún día, hermano, Dios va a juzgar a los hombres que vendieron los milagros, cuando por la sangre de Cristo y por la llaga de Cristo los milagros fueron dados en la cruz del Calvario, hermano, y no pueden ser comprados ni pueden ser vendidos por nada ni por nadie, hermanos. La palabra es clara en eso, hermanos. Tenemos que ser conscientes de la verdad y ser celosos de la palabra de Dios y no ser alcahuetas de esos hombres. ¿De cuándo acá un milagro se puede vender por televisión? ¿De cuándo acá yo puedo profetizar bienestar a una persona porque me da 10,000 y no miro su corazón de pecador que tiene? Cuando Dios bendice la obediencia y no bendice la ofrenda con pecado, hermanos. Dios no trabaja de esa manera. No es profeta el que se para aquí, hermano, y te dice todas las cosas buenas que tú quieres escuchar. La profecía, hermano, va más allá de decirte cosas buenas. La profecía tiene que exhortarte, tiene que edificarte y tiene que consolarte, hermanos. Son tiempos difíciles hoy en día que estamos viviendo en la iglesia. Una iglesia enferma, hermanos. Por eso el orden mundial viene en camino. Y Satanás va a aprovechar esa crisis en lo económico, esa crisis en la familia, esa crisis en lo político, para crear ese sistema pagano y mundano, contrario al gobierno de Cristo. Y si Cristo no ha venido, hermano, la iglesia será testiga de ese evento. Y si Cristo no ha venido, la iglesia verá con sus propios ojos al anticristo. Y si Cristo no ha venido, hermano, la iglesia será la única, hermano, que podrá enfrentar y desenmascarar a ese hombre de pecado. Si Cristo no ha venido. Porque la palabra dice que vendrá como ladrón en la noche, hermanos. Cuando menos lo piensas, Cristo vendrá. A la primera vigilia, a la segunda vigilia, a la tercera vigilia o a la cuarta vigilia, Cristo vendrá, hermanos. Y te sorprenderá. Estarás durmiendo, estarás trabajando, estarás conduciendo, estarás comiendo, no importa lo que estés haciendo, te estés bañando, sonará la trompeta, hermano, y será levantado en ese mismo momento. Pero si no estás listo, ¿sabe qué pasará, hermano? Sentirás un soplo al lado tuyo. Voltearás a mirar y el hermano que está a tu lado se habrá ido y tú te habrás quedado. Hay que estar preparado, hermano, porque Cristo viene pronto. Mateo capítulo 25. Hermanos, yo no le estoy regañando a usted. Yo no le estoy maltratando a usted. Yo le estoy advirtiendo a usted en esta noche, hermanos. Le estoy preparando para que cuando Cristo venga, le haya a usted listo y preparado para que te vayas con Él. Mateo 24, versículo 1. ¿Están conmigo? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle, los edificios del templo. Vamos a ir despacio, versículo por versículo, hermanos. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús salió del templo, ¿cuál templo? El templo de Herodes, ¿verdad? Este templo, hermano, fue un templo rediseñado, reordenado, redecorado por este rey. Templo precioso, hermanos. Templo que era el orgullo y la insignia para el pueblo judío. Y cuando sale Jesús y se encuentra con sus discípulos, le dicen los discípulos, no sé si fue Pedro, porque Pedro era el que más hablaba: Jesús, ¿te has dado cuenta lo hermoso, lo bello, lo majestuoso que es este templo? ¿De dónde salía Jesús? ¿Lo había visto? Claro que lo había visto. ¿Le parecía hermoso? Seguramente sí. Y Jesús se voltea y le dice: Pedro, Juan, no sé, Andrés, ¿quién le preguntaría esa? ¿Quién le haría esa pregunta? No lo sé. ¿Veis todo esto?, le dice Jesús. Y se queda mirando. Dice: pues no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, dijo Jesús. ¿Sabe por qué Jesús dijo eso, hermanos?
Porque la gloria del templo era Él. Jesús es la gloria del templo. Y la gente estaba en el templo, pero no reconocían la gloria de Dios en el templo. Y un templo sin gloria no sirve para nada, hermanos. Absolutamente para nada. Es puro cartón, madera, ladrillo, cemento y para de contar, hermanos. Ninguna iglesia, si no es Cristo quien llena ese lugar, no sirve absolutamente para nada. Para nada, hermanos. Los judíos están orgullosos de su templo. Hay gente en estos tiempos orgullosos de su iglesia, orgullosos del edificio, orgullosos de la fachada, orgullosos de lo que tienen, hermanos, pero vacíos de la gloria de Dios. Templos donde Jesús ni siquiera ha entrado alguna vez, porque no se glorifica a Jesús en esos lugares, hermanos. Se honra todo menos a Cristo. Los judíos los juzgamos, los criticamos. ¿No somos iguales nosotros en esta época, hermanos? ¿Cuántas iglesias grandes, hermanos? ¿Cuántos templos maravillosos que usted ve, hermanos? Construidos por mano de hombre, pero vacíos, hermanos. Diga conmigo, yo soy el templo de Dios. Mire a su hermano que está al lado, mírelo. ¿Cómo ve ese templo? ¿Cómo lo ve? ¿Bonito? ¿Bien vestido? ¿Adornado? Dile, asegúrate que lo que yo veo por fuera, lo que esté dentro, sea mejor. Asegúrate que la gloria de Dios llene tu templo, porque lo puedes vestir muy bonito, díselo, lo puedes pintar muy bonito, pero si no tiene la gloria de Dios, de nada sirve que lo arregles, o que lo pintes, o que lo vistas. Jesús le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados, por fuera vestían decorosamente, hermanos, las mejores telas, por dentro podredumbre, hermanos. Transpiraban y olían a muerto, hermanos. Que Dios nos guarde, hermanos, de cuidar más lo exterior que lo interior. Que así como vistes por fuera, te vistas por dentro. Y así como te preocupas por decorar el templo exterior, asegúrate que la gloria de Dios llene tu templo. No son tiempos diferentes, hermanos. En el año 70, destrucción del templo, por favor, hermanos. En el año 70, General Tito entra a Jerusalén y la toma. En eso quedó la gloria de Israel. Montón de ruinas, hermanos. Todo fue quemado y acabado, hermanos. Entonces se imagina a los judíos, a Pedro y a Juan, cuando Jesús les dice: ¿veis todo esto? Así va a quedar, les dice a Jesús. Me imagino a Pedro: ¿cómo así, Señor? Si el templo es nuestra identidad, si el templo es nuestra gloria, si el templo por aquí y el templo por allá. Hermanos, decoremos este lugar, que crezca este lugar, que se expanda este lugar, pero que la gloria de Dios llene este lugar. Así tiene que ser, hermanos. Es lo primero, hermanos. General Tito entró en Jerusalén y la tomó, hermanos. La palabra se cumplió. ¿Quién lo dijo? Jesús lo dijo, hermanos. Y como lo dijo, no quedaría piedra sobre piedra. Y Tito, un general romano, la tomó, la destruyó, la saqueó. Hasta ahí fue. Versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, déjemelo ahí, hermano, déjemelo por favor ahí todavía. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo:
Y aquí comenzamos con las señales, hermanos. Ahora, los discípulos a quién representan realmente, ¿al pueblo judío o a la iglesia? A la iglesia. ¿Cuántos lo saben? Levánteme la mano. Quiero estar de acuerdo con ustedes, ¿no? A la iglesia. Jesús le estaba hablando a los judíos. Ahora, en ese momento la iglesia todavía no ha sido establecida, pero ellos eran los pilares y las columnas de la futura iglesia del Señor, porque el cimiento y la roca era Cristo. ¿Cuántos lo saben? Dice la palabra de Dios. Le preguntaron, Señor Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, la primera advertencia, mirad que nadie os engañe. Tremendo. Iglesia, miren que nadie os engañe. Discípulos de Cristo allá en aquella época, Pedro, Juan, miren que nadie os engañe. Qué interesante la respuesta primera de Jesús. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el engaño es el arma número 1 que Satanás usa para distraer y confundir al pueblo de Dios. Lo engañó en el Edén con Adán y Eva. Lo ha engañado durante siglos y siglos y siglos y siglos, hermanos. Quiso engañar a Jesús y no pudo. Pero seguramente quería engañar a los discípulos. Por eso Jesús lo advierte a ellos en ese tiempo. Y seguramente, hermano, lo querrá hacer en este tiempo presente también y tiempo futuro. Ahora, Jesús dice, mirad que nadie os engañe. ¿Quién nos podrá engañar a los discípulos? ¿Quién podrá engañarlos a ellos? Versículo siguiente dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. La palabra Cristo significa ungido. Jesús es Salvador, Cristo ungido, el Salvador ungido significa esta palabra. Cristo en griego significa ungido. Hombres con apariencia de ser ungidos entrarían en el rebaño de Dios y lo tratarían de engañar. ¿Usted cree que los ungidos falsos están afuera? Están adentro, hermanos. No están afuera, están adentro. Entrarán a la iglesia, hermano, y tratarán de engañar al rebaño del Señor. Ahora me llama la atención lo que dice aquí, hermanos. Permítame lo que dice aquí. Y a muchos engañarán. Ese es el problema, hermanos, que así he sido y así va a ser. A muchos, dice Jesús, engañarán. ¿Lo dijo como Dios o lo dijo como hombre? Lo dijo como Dios. A muchos engañarán. Y eso, hermano, está pasando y va a pasar. Jesús dice en su palabra, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Padre, Jesús, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y Jesús les va a decir, ¿saben qué? Yo a ustedes no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Es que no todo hermano que tiene una Biblia y predica la palabra es un ungido de Dios. Quítese eso de la cabeza, hermanos. No es el título el que hace al hombre. Es la luz que ilumina su corazón y su testimonio lo que hace al siervo de Dios, hermanos. ¿Cuántos pastores no tienen un título como pastores? Y son más pastores que aquel que tiene 50,000 títulos encima, hermanos. Porque no es el título el que te hace a ti, es el que Dios llama, al que Dios enviste de poder, al que Dios unge y al que Dios envía, hermanos. ¿Cómo sabes tú cuándo es un hombre de Dios y cuándo no? ¿Cómo lo sabes tú? ¿Y cómo conoces el fruto? ¿Y cómo conoces su testimonio? ¿Cómo sabes que su testimonio es bueno o su testimonio es aparente? ¿Cómo sabes eso? No, hermanos. Por el discernimiento que Dios te da en tu corazón. ¿Y dónde consigues el discernimiento de tu espíritu? ¿Dónde lo consigues? ¿En la farmacia? En el lugar secreto, hermanos. De rodillas, hermanos. ¿Cómo sé yo que ese hombre que se paró allí no es un hombre de Dios? Es un engañador, un estafador. ¿Cómo lo sé yo, hermanos?
porque el Espíritu, hermano, da testimonio a mi espíritu, hermano, de que ese hombre es un hombre de Dios o ese hombre no es un hombre de Dios, hermanos. Aunque levante muertos, hermanos, no implica que sea un hombre de Dios. Aunque hable en lenguas, no implica que sea un hombre de Dios. Aunque profetice, no implica que sea un hombre de Dios, hermanos. Tenga cuidado con eso. No se deje engañar. Primera advertencia de Jesús. Cuidado con el engaño. Porque Satanás se viste como ángel de luz. ¿Se viste o no se viste? ¿Y cómo sabes tú que ese ángel de luz no es de luz? Y está alumbrando, pero es que está alumbrando, Señor. Pero es que parece real. ¿Cómo lo sé yo? Discernimiento, hermano. Y escudriñando la palabra del Señor. El apóstol Pedro decía: en los posteriores días vendrán burladores que hablarán conforme a su propia concupiscencia. Dice la palabra del Señor, segunda de Pedro habla sobre eso, hermanos. Hombres vanagloriosos, hombres crueles, hombres sin temor de Dios, hermanos. Yo conozco ministerios que venden los títulos de pastores. Los venden, hermano. Usted puede ir por internet reclamar su título de pastor. No saben quién eres tú, no conocen tu doctrina, no conocen tu testimonio, pero si quieres ser pastor, yo te nombro pastor. Y no es así, hermano. No es así la cosa, hermano. Versículo 6. Oiréis de guerras, varón de Dios. ¿Está escuchando eso? La siguiente señal: oiréis de guerra, dice el Señor a sus discípulos. Ahora sabemos que en la época de los discípulos habían revueltas, vino la insurrección contra Roma, pero no eran guerras como en este tiempo. Así que esta palabra es para nosotros en este tiempo, hermanos. Oiréis de guerra, dice la palabra del Señor. Oiréis, no la estás viendo. Oiréis es rumores de guerra, hermano. Irán amenaza, Irak amenaza, Corea amenaza, Venezuela amenaza, Rusia amenaza, China amenaza. Rumores de guerra, hermanos. ¿La palabra se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Oiré rumores de guerra, dice el Señor. Ahora aquí hagamos un paréntesis. Dice el Señor: no tengas miedo, dice el Señor, no te turbes, dice la palabra. ¿Cómo dice el versículo? ¿Cómo dice la palabra en su Biblia? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Es necesario? ¿Tiene que suceder? ¿Así va a ser? Yo escucho pastores que oran para que las cosas cambien. ¿Tú has escuchado eso, varón de Dios? Hay pastores que profetizan tiempos diferentes a lo que Jesús está anunciando en su palabra. ¿Se cree mejor que Jesús? Yo puedo moler mis rodillas, hermano, en oración. Puedo moler mis rodillas postrado para que la palabra cambie. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El reloj de Dios, hermano, nadie lo puede detener. ¿Usted sabe cuándo comenzó el reloj de Dios a andar realmente en estos tiempos finales? Israel. Año 1948. Israel por primera vez, después de tantos cientos de años, volvía a ser una nación. Israel. Más adelante se enfrenta con Siria, con Jordania, con Egipto. Y en la guerra de los 6 días, Israel, un pequeño remanente, más grande es, creo que Bogotá más grande tal vez que él, no sé. Y vence 4 naciones. ¿Cómo lo hizo? No me pregunte a mí, hermanos. Dios obró un poder grande en ese momento.
Cuando Israel se posesiona como nación nuevamente, comienza el reloj de Dios a hacer 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hasta cuando esta nación se vuelva a ser nación realmente, entonces comenzaría realmente la palabra profética a encaminarse al final de los tiempos, como Jesús lo ha establecido en su palabra. A mí me llama la atención algo, hermanos. Si usted usted está en su casa, se asoma por la ventana, usted mira al cielo, usted ve nubes, ¿usted qué dice? Va a llover, ¿cierto? ¿Sabe que esta misma historia pasó hace 2000 años? ¿Verdad, varón? Estaba Jesús con los fariseos y el pueblo. Y dice Jesús, usted miran al cielo y ven nubes y saben que va a llover. Dijeron, sí, eso es cierto. Cuando hay nubes va a llover. ¿Sabe qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Hipócritas. ¿Cómo saben distinguir los tiempos del cielo? Perdón, del cielo, sí. Y no distinguen los tiempos de Dios. En esta época, hermano, la tecnología nos permite saber cuándo va a llover y cuándo no. Cuándo un huracán, cuándo no. Cuándo va a hacer sol y cuándo no. Expertos en conocer el tiempo, pero equivocados en conocer los tiempos de Dios. La iglesia no puede ser ajena en el conocer los tiempos de Dios, hermanos. Estos tiempos son tiempos proféticos donde, escúcheme, hermano, donde el Kairos de Dios se pone sobre el cronos del hombre, hermanos. Donde el tiempo de Dios está por encima del tiempo del hombre. Donde la voluntad de Dios está por encima de la voluntad del hombre. Donde el poder de Dios está por encima del poder del hombre. Versículo 7, la siguiente señal, la tercera. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Guerras, hermanos. Hoy en día no pasa eso. En el mundo entero hay conflictos, hermanos. Hay guerras internas y externas. Ahora, la palabra habla de potencias. Aún las potencias no se han levantado una contra otra, pero la palabra asegura que así va a ser, hermanos. Voy un poco más rápido. Pestes. ¿Qué es peste, hermano? Enfermedades, virus, bacterias, hermanos, que el hombre no sabe cómo enfrentar. Con toda la tecnología que tenemos hoy, una gripa te puede matar. ¿O no? Una gripa te puede matar, hermanos. Y están mutando. Se están fortaleciendo. En Japón, creo que fue hace poco noticias, ¿no? Una bacteria que se soltó, según ellos. Por accidente, según ellos. Más fuerte que esta. SIDA, ébola, fiebre amarilla. Pestes, hermanos. ¿Se está cumpliendo la palabra de Dios? ¿Se está cumpliendo la palabra de Dios? Tercera señal cumplida, hermanos. Vamos a ver la cuarta. Hambres. Usted dirá, ¿hambre de dónde? Pues la gente muere de hambre en el mundo, hermano. En África, tengo entendido, no estoy mal, cada 30 segundos o cada 15 segundos muere un niño de física hambre, hermanos. En la India mueren de hambre. Usted no se da cuenta, hermano. Tú no te das cuenta, nena, porque en tu casa hay comida. Pero muchos niños como tú, no tienen que comer. La madre lo alza, no tiene que darle, hermanos. Pasa un día, pasan dos,
y no tiene que darle. Y lo empieza a ver, hermanos, con mucha carne, al cabo de un mes, los huesitos. Y cuando menos piensa, su hijo en sus propios brazos muere, hermano, porque no pudo alimentarlo, porque murió de hambre, hermanos. ¿Se está cumpliendo la palabra de Dios? ¿Se está cumpliendo? Terremotos en diferentes lugares. Hermanos, según estadísticas, hasta este tiempo, 2 meses para acá, según estadísticas, o 3 meses para acá, temblores de 2 a 4 grados, 1250. 17 temblores tipo terremoto, de 7 a 8 en la escala, en este momento, hasta esta hora. La tierra, hermano, se está moviendo. La tierra, hermano, está cansada. Dios está moviendo los cimientos de la tierra, hermanos. ¿Sabe para qué, hermanos? Para que la iglesia se apercibe de que los tiempos finales se están acercando, hermanos. Cuando la tierra tiembla, acuérdate de lo que en esta noche estás aprendiendo. Cuando veas hambre, acuérdate de lo que esta noche estamos predicando. Cuando veas guerras, acuérdate de lo que hoy estamos enseñando. El tiempo de la venida de Cristo, hermanos, cada día se hace más cercano y más real. Ahora, me causa cuidado aquí algo que me impacta. Versículo 8. Y todo esto será el comienzo de dolores de parto. El principio de dolores. Diga conmigo, pero el parto aún no es. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En la época apostólica, hermanos, el primer mártir, ¿cómo se llamó? Esteban. Cuando sucedió eso, hermano, y vino la muerte de Esteban después de Jacobo, ¿qué pasó? La iglesia fue dispersada, ¿cierto? Todo el mundo corrió a esconderse, hermanos. ¿Por qué? Porque vino la persecución. Pablo asesinaba personas, no directamente, pero se complacía en ver la gente morir por causa de la palabra de Jesús. Perseguía a los del camino, dice la palabra del Señor. En la historia de la iglesia, según se recuerda Nerón, hermano, también cogió todos los cristianos que pudo encontrar en el camino. ¿Sabe qué hizo Nerón? Primero le prendió fuego a Roma. ¿A quién cree que le echó la culpa? A los cristianos, los judíos cristianos, a los cristianos. Y en cada poste, mandó colocar postes a la entrada de Roma, hermanos. Kilómetros y kilómetros de postes, aquí y allá, hermanos. Y clavaba a cada cristiano que encontraba, hermano, y le prendía fuego. Hizo un camino de antorcha humana, hermanos, a la entrada de Roma. Nerón. Ahora, a través de la historia, hermanos, mucha gente por la palabra de Dios ha muerto, por la palabra de Cristo ha muerto. Hay un libro que se llama Los Mártires, no estoy mal, y allí narra la historia como de cientos y cientos de personas que a través de la historia han muerto por causa de la palabra de Jesús. Hoy en día, hermanos, si usted va a la ventana 1040, a los países árabes, en algunos países el ser cristiano indica que tú debes morir. Eres reo de muerte en algunos países árabes. Te prohíben predicar de Cristo. El predicador Josué Irión, años atrás en Rusia, fue a predicar a Rusia años atrás. ¿Sabe qué le pasó a él? Le partieron las piernas. Lo torturaron durante casi una semana. Lo golpeaban contra la pared. No lo dejaban dormir. Le colocaban bombillos en los ojos. Josué Irión cuenta su testimonio. Más o menos de 15, 20 años, hermano, eso que pasó con él. ¿Cuántos hombres de Dios hoy en día, sin que tú lo sepas, están siendo perseguidos por causa de la palabra de Cristo? Pero como estamos en un país libre, donde nadie nos persigue,
No nos interesa saber eso. Pero somos conscientes, hermano, que eso está pasando en el mundo entero. Y va a seguir pasando según la palabra del Señor. En el 10 dice, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Sabe por qué pasa eso, hermanos? Porque cuando alguien es perseguido por causa de la palabra, muchas personas, por cuidar su vida o por cuidar su integridad, se echan al agua unos a otros. ¿O no pasa eso? Eso sucede, hermanos. Ahora, el creer en Cristo, hermanos. ¿Cuántos aquí, toda la familia es cristiana? ¿Cuántos aquí toda la familia es cristiana? Levánteme la mano. ¿Toda? Gloria a Dios. En mi casa faltan todavía, creo que 1 o 2. Creo. Bien, para que queden, o sea, vienen, pero todavía están así. Cuando yo llegué al Señor, hermanos, mi familia, menos mi madre, fue mi primera posición cuando llegué a Cristo. ¿Cuántos de ustedes, por causa de Cristo, han sido relegados de su familia? Han sido rechazados de su familia. La palabra lo dice, hermanos. Y la palabra habla de un futuro que más adelante también, hermano, por causa de la palabra, la gente seguirá siendo aborrecida por causa de la palabra del Señor. ¿Se está cumpliendo la palabra? Amén. 11, vuelve y repite el Señor Jesucristo. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Lo que dijo al principio, lo ratifica en el versículo 11. O sea que por algo lo está diciendo. Hay que tener cuidado con esta clase de personas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire esto, hermanos. Cuando usted ve un muerto en la televisión, ¿usted siente algo? Ya no nos importa. Ya vemos una historia, pues solamente fue uno. Solamente fueron 3. Solamente fueron 10. Ya el ver un muerto en la televisión ya no nos mueve, ya no nos afecta, hermanos. Ya ver un niño sufrir en la calle ya no nos inmuta. Ya ver a alguien, hermano, tendido en el suelo, enfermo, agonizando, ya no nos hemos vuelto insensibles, hermanos. Por causa de la maldad, el amor se enfría, hermanos. Pero para que mi amor no se enfríe, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prenderlo, tengo que encenderlo, tengo que avivarlo, alimentarlo con la preciosa presencia del Espíritu Santo en mi vida, para que cuando yo vea algo, sufrimiento, muerto, desolación, yo me arrodille, hermano, y ore por esa persona, por esa familia. Cuando pasó esa avalancha hace poco allí en Antioquia, terrible eso, hermanos. Yo veía bajar la tierra y vi algún hombre o otro o dos dando botes, hermanos. Yo sentí miedo. Yo sentí temor en mi corazón, hermanos. Y dije, pudo haber sido mi madre, pudo haber sido mi hermano, pudo haber sido un familiar tuyo. Pero como no era tuyo, no era mío, no me importa. Pero debe importarnos, hermanos, el dolor de los demás. La iglesia tiene que aprender a sentir el dolor del hermano que sufre. Tiene que volver a sentir dolor y angustia en su corazón por el niño que muere de hambre. Angustia y dolor porque robaron y atracaron y mataron a cierta persona según la televisión. No dejemos que el corazón se endurezca, hermanos. No deje que su corazón se vuelva un corazón duro, hermano, insensible. Y Jesús dice algo lindo aquí. Mas el que se verá hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, ¿qué es perseverar? Es permanecer. Es aprender a esperar. ¿O no es eso? La palabra dice que el justo por la fe vivirá.
Jesús dijo una palabra muy hermosa, pasa desapercibida en muchas predicaciones. Jesús dijo esto: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Será que la iglesia, viendo todo lo que está pasando, sintiendo todo lo que está sintiendo, mantendrá su fe en Cristo? ¿Será que la iglesia en crisis económicas, en momentos difíciles, permanecerá en el Señor? Jesús dice: ¿será que mi iglesia aguantará? ¿Será que mi iglesia permanecerá? Yo sé que Cristo viene pronto. Yo sé que Dios va a guardar a su iglesia de mucho sufrimiento y mucha tribulación, yo lo sé. La palabra me habla sobre eso, hermanos. Pero también me habla también que parte de la iglesia también va a pasar por sufrimiento. ¿O no lo dice la palabra de Dios? Lo dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Quién va a ser guardado? No lo sé. Yo no lo sé, hermanos. Pero Dios sí lo sabe. Amén. Oremos que seamos nosotros los guardados hasta la venida del Señor, hermanos. Amén. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Si ve el contexto, ¿no? ¿Es para este tiempo? ¿Es para la iglesia? Es claro, hermanos, es para nosotros. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Según este mandato, predicar, hermanos. Predicar, hablar, predicar, hablar, predicar, hablar de Cristo. Hay que hablar del Señor, hermano, en estos tiempos. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? Usted y yo, hermano. Dice Dios que los días serán acortados. ¿Qué quiere decir? ¿De 24 a 22 horas? Esto no es lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo Dios? La venida está cerca, hermanos. Exactamente. La venida está pronto a suceder, hermanos. Porque los tiempos son tiempos difíciles, varón de Dios. Póngase de pie, hermanos. La palabra dice que como los días de Noé, de Perón hablaba sobre eso, ¿verdad? Estaban casándose, dándose en casamiento, comían y bebían, dice la palabra, dice el Señor Jesucristo. Y vino el diluvio, se los llevó a todos. Eso dice la palabra. Estaremos comiendo, estaremos tal vez tomando algo, se estarán casando. Podrá ser de día, podrá ser de noche, pero cuando menos lo pensemos nosotros, hermanos, la trompeta va a sonar y seremos levantados, hermanos, llevados al cielo. Si Cristo no ha venido antes por usted o por mí, estaremos para ese día, hermanos. Si tú y yo no estamos aquí para ese tiempo, seré primero que ustedes. La palabra dice que primero son los que están en los sepulcros y segundo los que están vivos, ¿verdad? Pero si estoy vivo, seré testigo con usted, hermano, y veremos al Señor venir en las nubes. La trompeta va a sonar, hermanos. Jesús dijo que como ladrón en la noche, a la hora que menos penséis, el Señor vendrá. Mateo 25, varón. Mateo 25.
Varón hablaba de 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas. ¿En dónde está usted? ¿En cuál grupo está usted? ¿Tienes tu lámpara? Lámpara está a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Tienes tu lámpara? ¿Tu lámpara tiene aceite? ¿Sabe qué significa eso? ¿Estás en comunión con Dios? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás viviendo la palabra? ¿Estás obedeciendo la palabra? Eso es lo que significa eso, hermanos. 5 sensatas todos los días leían la palabra, oraban a Dios y esperaban al Señor. Las 5 insensatas tenían la palabra, no la abrían, no oraban y esperaban al Señor. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? Porque todos tenían lámpara, pero no todos tenían aceite. Todos aquí tienen Biblia. ¿La lees? ¿La estudias? ¿La obedeces? ¿La enseñas? ¿Cómo es tu relación con Dios, varón, mujer de Dios, niño? ¿Cómo es tu relación con Dios? La palabra dice: Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno se quede, hermano. ¿Depende de Dios o depende de ti? ¿De usted, de Dios o de mí? De mí, hermanos. Yo decido, escúcheme, yo tengo a Cristo, pero yo decido, escúcheme, si me voy o me quedo. Porque la salvación es gratis. La salvación es un regalo, pero yo decido, hermanos, aceptarla y vivirla, y con paciencia esperar la venida del Señor, hermanos. ¿Cuántos en su casa no tienen personas convertidas todavía? Levánteme la mano. Levante su mano conmigo al cielo, diga estas palabras: Padre, yo he creído en ti. Tu palabra me dice que si yo creo en Jesús de Nazaret, yo y toda mi casa serán salvos. Padre, apresura tu palabra sobre mi familia. Señor, tócalos, sálvalos, sánalos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy con mi corazón yo te pido, Padre, que cuando venga Jesús de Nazaret, tú me halles preparado y listo como la novia ataviada para su esposo. Que yo sea de esas 5 vírgenes sensatas que tuvieron su lámpara llena de aceite, y cuando vino el esposo entraron en las bodas. La puerta fue cerrada y las insensatas se quedaron afuera. Si alguna persona en esta noche, cierre sus ojos, por favor, no ha recibido a Cristo en su corazón, yo te invito en esta noche a que lo recibas. Si en esta noche hay alguien que su comportamiento, su testimonio, su relación con Dios no es plena, te hago un llamado a que vives el don de Dios que Dios ha puesto en ti, a que busques el rostro de Dios. Hoy te invito, hermano, a que saques tus pies del mundo y meta los 2 en la iglesia. Porque aquella persona que tenga su pie en el mundo y otra en la iglesia, hermano, cuando venga Cristo se va a quedar. Es tiempo, hermano, de buscar a Dios.
Buscad a Dios, dice la palabra, mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino, dice el Señor, y Dios tendrá de él misericordia. Es tiempo, hermano, de buscar a Dios. Es tiempo de consagrarnos a Dios. Es tiempo de, como iglesia, estar preparados para la venida del Señor. Las señales, casi todas, hermanos, se han cumplido. El reloj de Dios, hermanos, ya está llegando casi al final. En cualquier momento, hermanos, escuche lo que le voy a decir. En cualquier momento, cuando menos lo esperes, hermanos, la trompeta podría sonar. Que Dios te haya a ti y me haya a mí y a toda tu familia lista y preparada para cuando el Señor venga. Porque qué dolor sería, hermano, que la persona que está a tu lado se fuera, que cuando voltees a mirar ya no lo veas. Y no te estoy asustando, estoy predicando la palabra del Señor. La palabra dice: dos estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Dos estarán moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Dice el Señor: mirad y velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir tu Señor. Padre, gracias por esta noche, Señor. Gracias por este tiempo. Oro, Padre, que esta palabra produzca fruto abundante en el corazón de tus hijos, Señor. Oro, Padre, que cuando tú vengas, oro, Jesús, que cuando tú vengas nos halles listos, preparados. Jesús dijo: cuando veas todos estos tiempos que están pasando, dice Jesús, erguíos, levantad vuestra mirada al cielo, porque el tiempo está cercano, dice el Señor. Que Dios te bendiga. Que el Espíritu Santo de Dios que habita en ti hermosee el hombre interior que hay en ti, y que el reflejo de ese hombre interior que hay en ti sea la belleza que la gente vea en el exterior que hay en tu vida. Que así como vistes al hombre exterior, decores y vistas al hombre interior. Que tu vida es una vida de oración, que tu vida es una vida de consagración, y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, la protección del Dios Todopoderoso sea sobre tu vida hoy y siempre. Y que la luz de Cristo siempre, siempre, siempre ilumine tu vida, ilumine tu corazón, ilumine tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.